La Sociedad Paceña de Pediatría, junto al Colegio Médico Departamental de La Paz y Droguería Inti, les da la más cordial bienvenida al curso internacional de actualización y educación médica continua en pediatría, en este módulo cuarto, infectología pediátrica. Voy a dar paso a la doctora Dayana Parra, quien va a ser la moderadora de la sesión de esta noche. Adelante, doctora Parra. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos los participantes y bueno, nuevamente bienvenidos al curso internacional de actualización y educación médica continua en pediatría. En este que es el cuarto módulo, estamos en el capítulo de infectología pediátrica. Hoy tenemos un tema muy interesante, yo creo que con bastantes preguntas, ¿no? Es un tema muy frecuente de interconsulta, sobre todo en la parte de infectología pediátrica, ¿no? Entonces, bueno, el tema de hoy, TORCH, ¿qué hay de nuevo y qué nuevos recursos tenemos en Bolivia para su diagnóstico? Tenemos expositores de lujo. Buenas noches, el doctor Víctor Hugo Velasco Álvarez. Permítame presentar. Y como panelistas, bueno, primero es el doctor Víctor Hugo Velasco, docente de la UNSA, miembro de la Sociedad Paceña de Pediatría, vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Infectología, delegado de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica de la SIPE Bolivia, docente de la Residencia de Infectología Pediátrica, infectólogo pediatra del Hospital de Niños, doctor Ovidio Aliado Díaz. ¿No? Él va a ser el expositor de esta noche. Y tenemos como panelistas a la doctora Marta Vilma Quispe Copa. Ella es pediatra neonatóloga, la especialidad de pediatra del Hospital del Niño, doctor Ovidio Aliado Díaz, con la subespecialidad de neonatología, Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Trabaja actualmente como neonatólogo en el Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud de La Paz. Es docente e instructor de reanimación neonatal La Paz, miembro titular de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología y es miembro de la Sociedad Paceña de Pediatría. Como segundo panelista, si me ayudan con las diapositivas, la doctora Angélica Grace Caballero Urquieta. Ella es egresada de la Facultad Mayor de San Andrés, de especialidad de pediatría del Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud. Ella hizo un posgrado en educación superior en la UNSA y en la Universidad a Distancia de Madrid, España. Posgrado en desarrollo y salud integral del adolescente en la Universidad Católica de Chile, miembro de la Sociedad Paceña de Pediatría y de Somebol. Trabajó como médico de planta en el Hospital Boliviano Holandés, bueno, actualmente trabaja y es coordinadora del internado rotatorio de dicho hospital. Bienvenidos, doctores, y pues ya con la audiencia damos inicio al tema. Le dejo, doctor Víctor Hugo. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Entonces, por favor, si puedo compartir pantalla. Adelante, doctor, puede hacerlo. Gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación y pongo en consideración con ustedes este tema de TORCH. Antes de entrar a la introducción, voy a intentar voy a tratar de hacerlo interactivo. Voy a hacerles algunas preguntas, en todo caso yo, que me las van a contestar mentalmente y tratar de seguir un dinamismo que yo le he dado para que los objetivos de esta plática no queden en saco vacío. Mi intención no es hablar de cosas muy especializadas, es abordar conceptos de atención primaria en lo que se refiere a prevención y en lo que se refiere fundamentalmente a consejería, en lo que se refiere a este tema de TORCH. Si ustedes ven ahí el título, no está VIH, no está sífilis,
tampoco está dengue, no olviden que hay el dengue congénito, tampoco está Zika y tampoco está Chagas, porque tenemos ya manuales a nivel nacional que se han trabajado y que creo que todos los utilizamos en nuestros hospitales y de pronto ya todos tenemos alguna experiencia en manejar estos otros TORCH, vale el término, en nuestro país. Pero, ¿qué hay del herpes? No tenemos ningún manual. ¿Qué hay de la toxoplasmosis? Tampoco tenemos ningún manual. De pronto he visto un protocolo de Lassa, pero no hay algo así como un manual como el VIH, por ejemplo, que está dirigido a atención primaria, por ejemplo, donde todos los niveles podamos practicar y podamos abordar un problema tipo TORCH como toxoplasmosis, por ejemplo. ¿Qué hay del citomegalovirus? Tampoco hay manual. ¿Qué hay de la varicela congénita? Lo mismo. La rubiola, ¿no? Que si bien no está erradicada, pero está eliminada, no bien que erradicado no es lo mismo que eliminado. De pronto nos hemos olvidado de la rubiola, pero voy a hacer algunos comentarios al respecto y los problemas que vivimos con rubiola en la actualidad en nuestro país. Más aún hepatitis B, bueno, hay un manual junto con el de VIH. De todos modos, me gustaría hablar de este tema porque creo que es muy importante, y también la hepatitis C. Bueno, ¿qué significa TORCH? Yo sé que todos, o la mayoría de nosotros, sabemos que es un acrónimo que tiene que ver con toxoplasmosis, otros, en inglés de others, rubiola, citomegalovirus, y la H de herpes y hepatitis. Bueno, el tema de TORCH es bastante frecuente y enseguida les voy a demostrar que es frecuente, y estoy más que seguro que ustedes y todos nosotros hemos tenido preguntas relacionadas a TORCH cuando nos muestran una prueba de laboratorio, cuando nace un niño, un bebé que tiene algún problema y que nosotros pensamos que hay que investigar TORCH. Claro que sí, es frecuente, yo creo que es del día a día. Por eso yo creo que en este evento de infectología pediátrica se ha escogido este tema. El TORCH puede ser tan banal como puede amenazar la vida, producir secuelas importantes, incluso la muerte. Su diagnóstico es un reto, ¿no? Y es un reto más aún para Bolivia, porque de pronto nosotros revisamos algún protocolo de Estados Unidos, pero nosotros no tenemos las mismas pruebas que ellos. Entonces voy a tratar de también en esta parte de comentar cuál es nuestra experiencia con respecto a las pruebas que nosotros hacemos aquí en Bolivia. Y definitivamente el TORCH está producido por virus, por bacterias, por parásitos, inclusive por hongos. Esta es la agenda que yo les propongo. ¿Cómo debemos abordar el TORCH de la mamá y en el bebé? ¿Cuál es cómo nosotros debemos sospechar en un TORCH? ¿Qué pruebas de laboratorio debemos pedir? Inclusive cuándo debemos llamar para una interconsulta, por ejemplo, con alguien de pronto que tenga más competencias para manejar o abordar un TORCH. Comencemos con citomegalovirus. El citomegalovirus produce todos los síntomas que ustedes ven ahí en la pantalla, ¿no? Pueden ser hasta asintomáticos, la mayoría de los que nacen con citomegalovirus. Pueden tener lesiones tan graves como una microcefalia, por ejemplo, incluso la muerte. Pero ahí resalto con rojo dos aspectos que están preocupando mucho en el mundo con respecto a citomegalovirus, y es la hipoacusia y retardo mental. Vamos a ver que citomegalovirus en la actualidad se considera que es la hipoacusia por citomegalovirus, es la causa más importante de sordera en el mundo entero. Y eso se los voy a demostrar con datos. Y retardo mental. Pero para hablar de TORCH, porque vamos a hablar de varicela y vamos a hablar de herpes también, es importante recordar para entender, ¿no?, que tenemos 8 tipos de virus herpes.
¿Por qué no repasamos los 8 por un tema pedagógico? Los que ya lo saben, pues mil disculpas. El herpes tipo 1 es el herpes labial. El herpes tipo 2 es el herpes genital. El herpes tipo 3 es el virus de la varicela zoster. Miren, el virus de la varicela zoster, las disculpas de los pediatras, si eso lo saben, pero también sé que hay mucha gente joven acá. El virus de la varicela zoster es un virus herpes. Es el virus herpes número 3. Miren que tenemos el virus herpes número 4, que es el virus Epstein-Barr. Fíjense, el citomegalovirus del cual vamos a hablar es un virus herpes, es el número 5. Tenemos el herpes número 6, que produce el exantema súbito y otros problemas de tipo reumatológico que no lo vamos a mencionar. El herpes 7 aún no tiene nombre y seguro han escuchado de este herpes, este virus de Kaposi en VIH, por ejemplo, que corresponde al herpes tipo 8, ¿no? ¿Y por qué es importante manejar estos virus, estos 8 herpes? Enseguida les voy a comentar. De pronto no lo vamos a poder memorizar en un primer cuadro, pero yo quisiera comentar algunos conceptos muy importantes de los virus herpes, porque 3 infecciones congénitas tienen que ver con los virus herpes. Fíjense, el citomegalovirus, también conocido como CMV, ¿no? Y yo recuerdo, me facilita recordar que el citomegalovirus es el herpes 5, porque V en romanos es 5, entonces me facilita para recordar que es el herpes tipo 5, ¿no? Por eso lo resalté con rojo. Pero para entender el citomegalovirus y todos los herpes que vamos a hablar, quisiera que fijen este corazoncito, ¿no? Que dice herpes forever. Herpes forever, ¿qué significa? Yo sé que lo saben, significa herpes para siempre. Bueno, uno dirá, pero ¿por qué no le has puesto en español? ¿No? Es que yo lo aprendí así en inglés y de toda mi vida me ha facilitado entender que el herpes es para siempre, ¿no? Entonces, ¿y qué significa herpes para siempre? Un bonito ejemplo de herpes para siempre, un herpes forever, es la varicela zoster. Aquí arriba vemos un niño, un joven, que fíjense en la carita, tiene lesiones características de varicela. Una vez que un niño, en este caso parece un escolar o adolescente, se agarra una varicela, por ejemplo, estos virus se esconden en las terminaciones, por las terminaciones nerviosas van a los ganglios dorsales, a la raíz de los ganglios dorsales, y ahí se quedan para siempre. Herpes forever, ¿no? Y lo vamos a repetir bastante, que el herpes es para siempre cuando veamos herpes del tipo 1, por ejemplo, y el mismo varicela zoster. Entonces se queda ahí para siempre. Y de pronto yo tengo defensas bajas, o de pronto estoy muy estresado. De pronto este jovencito acá parece que tiene como 11 años, 12 años. A sus 30 años de pronto está muy estresado por un sinfín de problemas. Y ese herpes que está ahí para siempre, no desaparece. Ese herpes tipo 3, en este caso de la varicela zoster, se reactiva y aparece, se expresa como el famoso herpes zoster, ¿no? Ahí tienen un cuadro, ahí en el cuadro de abajo, característico de lesiones de herpes zoster. Entonces, fíjense, para tener herpes zoster, uno ha tenido que tener primero varicela. A veces cuando uno pregunta, ¿no? Y alguien viene con herpes zoster, ¿y cuándo tuviste varicela? No, nunca me ha dado. No es posible que nunca le he dado, o sea, claro que le ha dado, ¿no? A no ser que haya sido una de esas formas asintomáticas y no se acuerda, pero para tener herpes zóster es que ha tenido que tener varicela antes. ¿Por qué? Porque el herpes es para siempre. Si se ha entendido este aspecto muy importante, va a ser mucho más fácil de entender de qué se trata el citomegalovirus. Primero mencionar que es el herpes número 5, otro herpes para siempre. Es la infección congénita más frecuente. Fíjense, es la primera causa no genética de sordera en niños. ¿Cuántos niños que son sordos en el futuro no han tenido citomegalovirus
cuando fueron niños y congénitos. Fíjense, el citomegalovirus es la primera causa de retardo mental. Es tan importante este virus que ya se está intentando una vacuna para el citomegalovirus. Fíjense, si bien vamos a ver algunos datos que tenemos a nivel Latinoamérica, pero en Estados Unidos es la causa más común de infección congénita en un país desarrollado como el que hemos mencionado. Este cuadro de cero prevalencia. Aquí lo que más me llama la atención, si ustedes siguen mi cursor, vamos a Sudamérica y fíjense, este azul oscuro significa que más del 90% ya ha pasado citomegalovirus, probablemente hasta los 20 años. Entonces, si todos los que estamos en este auditorio virtual nos hiciéramos citomegalovirus, si bien en Bolivia no tenemos datos, pero yo no veo por qué deberíamos estar mejor que Brasil, ¿no? Si están a nuestro lado. Nosotros debemos estar igual. Del 90% ya de las personas adultas ya hemos pasado citomegalovirus. Claro, unos dirán, claro, pero no estamos sordos, no estamos con retardo mental. Claro, no es que todos vamos a tener complicaciones por citomegalovirus. Uno, porque de pronto no nos ha dado en una situación congénita como la que vamos a ver. Así entonces mucho es más fácil entender la fisiopatología. Fíjense aquí en amarillo tenemos una infección primaria. ¿Qué significa una infección primaria? Una infección por primera vez. Esta infección por primera vez, este virus por primera vez, se disemina por la sangre y va, como aquí menciona este cuadro amarillo de abajo, hacia 4 órganos muy importantes, que son las glándulas salivares, el riñón, el hígado y los endotelios. Y fíjense, una vez que se ha diseminado el virus, ¿no? Aquí se encuentra en forma latente, ¿no? Otra vez he puesto aquí mi corazoncito, latente, para siempre, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? De pronto le hacemos alguna prueba a alguien por citomegalovirus que sale positivo, pero cuando me he infectado y hace todo un escándalo, no, pues ya la mayoría estamos infectados y ahí se va a quedar, no va a desaparecer. Pero así como la varicela zoster se reactiva, la varicela se reactiva y aparece el P. zoster, igual el citomegalovirus, como está ahí el virus durmiendo latente para siempre, sin sintomatología, por una situación de inmunodepresión, por ejemplo, se reactiva. De ahí es que en inmunodeprimidos, en los que se les da corticoides, VIH, citomegalovirus, por ejemplo, es una virus que se reactiva muy frecuentemente. Pero de aquí para adelante, fíjense, ya no se produce una diseminación hematógena. ¿Por qué es importante entender esto? Para pedir pruebas. Enseguida me voy a explicar a qué me refiero. Pero también puede haber una reinfección por un subtipo diferente y se desconoce si hacen una diseminación hematógena como en una infección primaria. Ahora, yo pregunto al auditorio, ya, los he asustado con citomegalovirus, no tengo una embarazada. ¿Qué es mejor? Aquí, por eso puse número 1 y número 2. Que esta embarazada, yo le pedí citomegalovirus, esté ya infectada o que no esté infectada. ¿Qué es mejor? Responda mentalmente. Muy bien. Entonces, yo creo que es mejor estar infectado. ¿Y por qué menciono esto? Porque a veces, no veces, muchas veces, se hace pruebas a la embarazada y sale IgG positivo. Y frecuentemente es, como dijo la doctora Adriana Parra, motivo de interconsulta para infectología, ¿no? Un dinero ganado de pronto en forma privada, muy sencillo, les diré. Porque lo único que tenemos, no los mandan porque sale un IgG positivo, ¿no? Y más bien lo que nosotros les decimos, qué bueno que ya se haya infectado, ¿no? O sea, un IgG que se ha infectado antes del embarazo, ¿no? ¿Y por qué? Porque el bebé ya está protegido. Lo más grave es que, ¿no? El citomegalovirus durante el embarazo no salga negativo. ¿Por qué negativo?
porque si no se ha infectado, significa que esa embarazada es susceptible a infectarse por citomegalovirus. A la embarazada de pronto no le va a pasar nada, pero puede transmitir el virus a su bebé. Muy bien. Vamos a seguir practicando este concepto. Fíjense, aquí no los voy a aburrir, pero en la primera infección hay mucha más transmisión que en la reinfección, hasta un 40%. Pero lo que yo destaco de este algoritmo es que el 85 a 90% de los infectados por citomegalovirus, infección congénita estoy hablando, son asintomáticos y no tienen ninguna secuela. Por eso, un bebé que es asintomático y yo tengo un citomegalovirus positivo para ese bebé, enseguida vamos a hablar de pruebas, no tengo que hacerle tratamiento. No está relacionado a secuelas. Sin embargo, cuando tienen síntomas, ¿qué tipo de síntomas? Fiebre, ictericia, neumonía, meningitis. El 90% de los sintomáticos por citomegalovirus congénito llega a tener secuelas. Por eso este grupo sí se lo debe tratar. Muy bien, vamos a hablar del tratamiento posteriormente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Miren, que la embarazada no se realiza de rutina, por si acaso. No tenemos por qué pedirle citomegalovirus a la embarazada. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer nada. No hay un tratamiento para la embarazada. ¿Qué pasa con el feto y con el recién nacido? Vamos a ver. Miren, en la embarazada, si sale IgG positivo, significa que esta es la mejor prueba que podemos ver en la embarazada. Significa que infectó antes, ¿no? No olviden que el herpes es para siempre y se queda ahí el IgG positivo siempre. Pero ¿qué pasa si sale un IgM positivo? Fíjense que el IgM positivo puede estar presente 12 meses después de la primera infección. ¿Qué significa eso? Que si yo le hago una prueba a una embarazada para citomegalovirus y está en el 4º mes y me sale positivo, no necesariamente significa que es una infección activa. Puede ser que la infección se haya producido mucho más antes del embarazo y que más al contrario, la embarazada esté protegida. Entonces, no son pruebas definitorias las pruebas serológicas para la embarazada. El diagnóstico en el feto, aquí voy a correr un poquito porque no quiero que me falte el tiempo, se hace por amniocentesis. Recordarles que en nuestro país muy pocos médicos, muy pocos obstetras hacen este tipo de procedimientos como la amniocentesis. ¿Y aquí qué le pido? Una PCR, ¿no? Y sí, ya en Bolivia tenemos capacidad de identificar citomegalovirus por PCR. ¿Qué hacemos con el diagnóstico en el recién nacido? Primero, ¿cómo tiene que ver con los antecedentes maternos? ¿Qué significa? Que yo sé que la mamá tiene citomegalovirus, entonces empiezo a abordar al bebé para ver si el bebé también, cómo está con el tema de citomegalovirus. Y pueden tener, fíjense, pueden ser sintomáticos y asintomáticos. Si está asintomático, no se realiza ninguna prueba. Es decir, la mamá tiene citomegalovirus, el bebé está asintomático, no tengo por qué pedirle pruebas. ¿No? Más es lo que voy a preocupar a la familia, porque aunque salga positivo, no le voy a dar ningún tratamiento. Y los asintomáticos no están relacionados a secuelas. Pero si están sintomáticos, se debe pedir cultivo viral, que sí se hace, por si acaso, en algunos laboratorios de investigación en La Paz, por ejemplo, en LASA, o le puedo pedir PCR. ¿Y cuáles son los mejores lugares para pedir la prueba de laboratorio en los sintomáticos congénitos por citomegalovirus? Son la orina y la saliva. No se recomienda en sangre. Recuerden que el citomegalovirus va a 4 órganos importantes: las glándulas salivales, la orina, el endotelio. ¿Cuál debe ser el tratamiento? El tratamiento es con ganciclovir. Antes les poníamos 6 semanas. Ahora se recomienda 6 meses. No voy a describir esta gráfica, esto es de rojo 6 semanas, lo de azul es 6 meses aquí abajo. Y fíjense cómo se eleva la carga viral con 6 semanas. Este es un momento muy importante para que el bebé tenga complicaciones. Por eso se recomienda el ganciclovir 6 meses. No tenemos en Bolivia ganciclovir. Teníamos antes, ahora no lo tenemos.
Pero sí tenemos valganciclovir, ¿no? Que también se debe poner 6 meses. Les comento una buena noticia. El valganciclovir costaba 20.000 bolivianos, ¿no? Porque había que comprar todo el frasco. Pero ahora ya está licenciado, ya hay formas genéricas que son económicas ya en nuestro país y se le puede dar el valganciclovir por vía oral a un niño, a un bebé. ¿Por qué? Porque tiene muy buena biodisponibilidad. ¿Qué significa eso? Que darle por vía oral no puede ser y es tan eficaz como darle por vía intravenosa. Estoy hablando del valganciclovir oral, ¿no? Más aún si el bebé lo tolera, ¿de acuerdo? Y hacer todas estas pruebas como visión, desarrollo psicomotor, ¿no? O perdón, nos ayuda a mejorar el pronóstico de la audición, del desarrollo psicomotor y regresión de las secuelas. Con respecto a la prevención, no hay evidencia que la gamma-globulina hiperinmune ayude, ni tampoco que la vacuna ayude. Pero seguramente vamos a tener nuevas novedades al respecto. ¿Y cuál es la prevención? Fundamentalmente en las embarazadas que de pronto sabemos que no tienen citomegalovirus y mejor en todas, ¿no? Porque no pedimos pruebas de citomegalovirus en el control prenatal. Toda embarazada debe lavarse bien las manos, especialmente recuerden, primero, antes debo aclarar que los niños son los mayores diseminadores de citomegalovirus. Entonces, ¿dónde está el citomegalovirus en una forma activa? Ya hemos dicho, en orina y en las salivas. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿No? En las glándulas salivales, no compartir comida con niños pequeños, por ejemplo, para evitar la saliva de los niños. No compartir las cepillos de dientes, hablando de las embarazadas. No besar a los niños en la boca y limpiar bien los juguetes, porque los niños, los juguetes tienen contacto con la mucosa oral del niño. Y obviamente, también al limpiar los pañales o al cambiar los pañales a los bebés, por ejemplo, de 2 años, por ejemplo, lavarse muy bien las manos, porque, especialmente cuando tienen contenido de orina. Entonces, hay que cuidarnos de la orina y saliva. Esas son las recomendaciones preventivas que se pueden aplicar en todo nivel de salud, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Es más, yo diría mucho más en el primer nivel, porque en los terceros niveles ya vienen los niños que ya tienen alguna complicación, ¿no? Como medida preventiva para todas las embarazadas, que también sirve para otras infecciones congénitas, como vamos a ver. ¿Qué hay del virus de la varicela zóster? Hemos dicho que el virus de la varicela zóster es el virus tipo 3. Fíjense, tiene un periodo de incubación de 14 a 28 días. Y uno ya es contagioso 48 horas antes de las erupciones características de la varicela. Es altamente contagioso. Aquí un poquito me voy a detener. Periodo de incubación 14 a 20 días, ¿no? Aquí estamos teniendo muchos problemas en lo que se refiere a consejería en atención primaria. Y esto se ve mucho en las escuelas. Cuando los niños, digamos, hay un curso de 30 niños y 5 niños tienen varicela. ¿Qué hacen las escuelas? Y a veces por recomendación de nosotros, lo cierran una semana. Pero un ratito. El periodo de incubación son 14 a 20 días. O sea, ¿qué significa eso? Esos 4 niños que están infectados, hay 26 que no están infectados. ¿Cuándo esos niños van a desarrollar varicela si se han infectado en el curso? No va a ser esa semana. Va a ser después de 2 semanas a 3 semanas. Ahora, el mensaje es, hay que cerrar el curso 21 días. No. Pero sí, yo les puedo decir categóricamente, cuando hay varicela en un curso, no se puede cerrar una semana. No tiene ningún sentido ni beneficio, a no ser que alguien lo cierre 21 días. Pero no son las recomendaciones esas, ¿no? Si en un curso hay varicela, pues lo que se tiene que hacer es mandar a su casa a los niños que tienen varicela y al resto observarlos durante 14, 21 días. Y no hay por qué cerrar ningún curso. Y explicar a las mamás que si algún niño tiene alguna erupción, deje de venir al curso. No hay otro. No, porque si alguien quiere cerrar un curso, tendría que cerrarlo 21 días. Ojo,
Y si un niño se agarra 21 días, en el día 21 la varicela, pues va a estar con la varicela infectante durante 7, 8 días. Habría que cerrarlo hasta un mes. Y eso obviamente no hace ningún colegio. Miren, volviendo al tema congénito de la varicela, tenemos todos estos tipos de varicela congénita. Yo voy a hablar más que todo de la neonatal precoz y neonatal tardía que tenemos en Bolivia y la neonatal adquirida. Vamos con el síndrome de varicela congénita. Se presenta en los 2 primeros bimestres. Hay un aumento en los abortos y malformaciones congénitas en menos del 2% antes de las 20 semanas. ¿Por qué es importante este dato? Porque seguramente aquí mis colegas panelistas no me van a dejar mentir, ¿no? Cuando una embarazada se agarra varicela, a mí, o sea, no, a mí, y seguro también mis colegas panelistas tienen experiencias similares, me han venido mamás con la idea o con la consulta de que sí es necesario que aborte por la varicela. No es necesario. Estamos confundiendo con la rubiola. La rubiola, la posibilidad de malformaciones congénitas antes de las 20 semanas es 40%, pero en varicela es menos del 2%. El embarazo sí, no hay por qué alarmar a los papás. Puede suceder, pero la posibilidad es menor. Cuando un niño antes de los 2 años se presenta con una lesión herpética, sin haber tenido una primera infección después de nacer, hay que pensar que se ha agarrado una varicela durante el embarazo. Este no es ningún problema, por si acaso. ¿Qué hay de la varicela perinatal precoz y tardía? La varicela precoz se presenta en la madre entre el día 5 y 21 del preparto y tiene varicela neonatal en los primeros 5 días de vida, ¿no? Pero ya tiene anticuerpos protectores, entonces la clínica es leve. La tardía, la varicela la tiene 5 días antes de que el bebé nazca y 2 días posteriores. Y la varicela neonatal se presenta entre el día 5 y 15. La mamá no ha habido la posibilidad de que le confiera anticuerpos protectores y aquí sí está descrita una mortalidad del 30%. Entonces, con lo que aún más tengo que tener cuidado es con la varicela perinatal tardía. Pero como muchos no me han entendido, entonces voy a explicar con un calendario. Esta es la varicela perinatal precoz. Hoy día es 1 de septiembre. Hoy nació el bebé. Entonces, si la mamá tuvo varicela 5 días a 21 días antes del parto, si contamos hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, sería el 27 de agosto, 21 días sería hasta el 11. O sea, la mamá tuvo varicela entre el 11 de agosto al 27 de agosto, 5 días antes de que nazca el bebé. Fíjense, ya aquí, ya la mamá ya le ha pasado anticuerpos al bebé. Estamos hablando de una varicela perinatal precoz. Mira, ha habido el suficiente tiempo de pasarle anticuerpos al bebé. Y el bebé nace ya con la varicela los primeros 5 días. Imagínense un bebé que al primer día nace con todas sus vesículas, ¿no? Y ese es un motivo de alarma, más aún en Bolivia, recordemos, no vacunamos contra la varicela. Pero déjenme decirles, estos bebés que tienen varicela los primeros 5 días, ¿por qué en los primeros 5 días? Porque fíjense, se han infectado mucho más antes de que nazcan. Entonces, han desarrollado la varicela en los primeros 5 días. Este no es peligroso, al contrario de lo que se piensa, porque ya tienen anticuerpos protectores. A eso se llama varicela perinatal precoz. Y esta es la tardía, el mismo ejemplo. Hoy nació el bebé, pero la varicela la mamá la tuvo no 5 días a 21 días previos, sino, más de 5 días, 21 días del anteparto, sino los recientes 5 días. O sea, la mamá se agarró varicela entre el 27, 28, 29, 30, 31, 5 días antes de que nazca el bebé y 2 días después. O sea, miren, muy cerca del parto, al contrario de lo que hemos visto en la varicela perinatal precoz, muy cerca del parto. Entonces, el bebé no ha tenido la posibilidad de tener anticuerpos. Y como ha sido muy cerca del parto, ¿no? Y como el periodo de incubación es 14, 21 días, el bebé va a expresar varicela
entre el día 5 y el día número 15. Este niño no nace con varicela. Recién le vemos las vesículas entre el día 5, 8, 9, 10. No, este es el bebé peligroso. ¿Por qué? Porque no tiene defensas de la mamá. Y este bebé, vamos a ver qué se debe hacer con este bebé. En la precoz se puede dar ciclovir en los neonatos, nada más, pero en la tardía debemos utilizar gamma globulina hiperinmune. Disminuye la mortalidad hasta un 7% y darle a ciclovir. Ahora, nosotros no tenemos gamma globulina hiperinmune para varicela. Lo que hemos hecho en nuestro hospital, las veces que hemos tenido varicela perinatal tardía, es darle gamma globulina estándar en ausencia de la hiperinmune. Eso sí tenemos. Y en los hospitales, por lo menos en el nuestro, lo tenemos hasta en el SUS, la gamma globulina hiperinmune. ¿Cuál es la prevención? La vacuna. Lastimosamente no la tenemos en Bolivia. Ojalá, aunque sea en forma privada, por lo menos algunos niños se beneficien. ¿Y qué se debe hacer con los que tienen varicela? En el caso de una mamá, por ejemplo, el aislamiento aéreo. Y no olviden, esto para mí es muy importante recalcar, desde el punto de vista de atención primaria, la fase infectante es la ampollita, es la vesicular, ¿no? Es muy interesante cuando, como docente de la Universidad Mayor de San Andrés, cuando advertir de que mucho personal de salud, ¿no?, asegura que la fase infectante es la fase de costra, y eso no es cierto. La fase, más bien cuando ya el niño está o el adulto está todo en costra, ya no es contagioso. La fase infectante es la vesícula. Siempre me he preguntado por qué, de dónde nace ese concepto que la costra es infectante. Y llegó a la conclusión que están confundiendo con viruela. La viruela, la fase que ya está erradicada, la viruela, no hay en el mundo, ¿no? El momento infeccioso era en la descamación de las lesiones. ¿Qué hay del herpes 1 y del 2? Fíjense, ya he hablado de 3 virus herpes, ¿no? ¿Se acuerdan que repasamos los 8 tipos de herpes? Para los que han llegado recién, repasábamos que el herpes es para siempre, no desaparece. Fíjense, el herpes número 1, que es el labial, y el herpes 2, que es el genital. Vamos a hablar de esto. El herpes ha avanzado bastante desde el punto de vista del conocimiento de la transmisión, del diagnóstico molecular y del tratamiento. Es uno de los problemas, yo creo, en Bolivia más importantes, que causan gran morbilidad y gran mortalidad. Y los sobrevivientes, muchos de ellos pueden tener secuelas permanentes. Fíjense cómo tenemos herpes nosotros los adultos, por vía oral, por vía genital, por la mucosa conjuntival y por la piel, si hay una solución de conectividad. El herpes va a las terminaciones nerviosas, se va a los ganglios dorsales y se queda aquí, como hemos revisado al principio, ¿no? Para siempre. Herpes forever, como decíamos al principio, ¿no? Una mamá que tiene el herpes genital, ¿no? Por alguna relación, ¿no? Actividad sexual, no, ni siquiera tiene niños, pero ahí se queda para siempre, no desaparece. Y se puede reactivar. Es así como tenemos herpes. Fíjense los tipos de transmisión que tenemos de herpes tipo 1 y tipo 2. Tenemos la intrauterina, miren, en un 5%, ¿no? Durante el embarazo. Tenemos la postnatal durante un 10%. Y fíjense, la más importante es la perinatal, es decir, durante el nacimiento del bebé, en 85%, aún inclusive por cesárea. Fíjense, la intrauterina es la menos importante en frecuencia y la perinatal, especialmente cuando nosotros sabemos que la señora embarazada está con lesiones vesiculares. ¿Cuán importante es tomarlo en cuenta? Este va a ser la forma de transmisión más importante del herpes tipo 1 y tipo 2. Y fíjense, la postnatal, hay una postnatal que está transmitida por el personal de salud fundamentalmente. Es decir, un personal de salud, quien quiera que sea, que tiene herpes labial, se manipula con las manos y con eso manipula al bebé. Los bebés son muy susceptibles a infectarse de herpes.
cuán importante es la higiene de manos en las unidades neonatales. Estas son todas las manifestaciones clínicas, desde vesículas, desde sepsis, meningitis, convulsiones, dificultad respiratoria, alteraciones hematológicas como plaquetas bajas, hepatitis, etcétera, ¿no? Y tenemos 3 variedades. Esta SEM, que es un acrónimo en inglés, que S de piel, skin, esta de eyes, ojo, y este de mouth, que es boca. Piel, ojo y boca. Miren, esta es la forma de herpes congénito más frecuente en bebés, es el 45%. Aquí les presento algunas imágenes, estas sí les he bajado de una publicación, estas no son nuestras, ¿no? Fíjense aquí estas ampollitas en la nuca, seguro muchos de ustedes han tenido, y solo que no les hemos sacado foto, ¿no? Estos son los momentos en que uno se arrepiente de haber sacado fotos. Miren, aquí esta foto me encantó, miren la alopecia aquí en cuero cabelludo, estos son bebés por si acaso, miren, pensar en herpes. Y miren aquí el ojo, ¿no? Cómo se está destruyendo prácticamente parte de la comisura externa. Esto seguro todos lo hemos visto, ¿no? La afectación al sistema nervioso central en un 30%. Cuando vemos este tipo de destrucción del parénquima cerebral y nosotros pensamos en un TORCH y tenemos que pedir pruebas para herpes. Enseguida vamos a ver qué pruebas se piden. Y el diseminado es ese que produce sepsis, que produce hepatitis, que produce enterocolitis necrosante, que produce meningitis, ¿no? Ese es el diseminado. Ahora, ¿cómo yo abordo cada uno de estos? Si es localizado como una lesión a nivel de piel, ojo y boca, le debo pedir cultivo viral de herpes. En Bolivia, ¿no? O sea, se han intentado hacer cultivos de herpes. Yo creo que estamos avanzando en eso, pero lo que más nos ha ayudado en el diagnóstico, ¿no? Ha sido la prueba de sangre. La prueba de sangre sí la podemos hacer, lo hacen los anatomopatólogos, donde se ve células multinucleadas gigantes, ¿no? Prueba de sangre. ¿Qué es la prueba de sangre? Se les raspa un poquito esas ampollitas que ven ahí en las imágenes o del cuero cabelludo del ojito y se manda para anatomía patológica. Pero si tenemos una infección a nivel del sistema nervioso central, aquí sí me va a servir el PCR. ¿Dónde? En líquido cefalorraquídeo. Ya tenemos PCR en Bolivia. Si hay una situación de este tipo, ¿no? Hay que esforzarse por pedir biología molecular y hacer el diagnóstico respectivo. Pero fíjense, cuando es diseminado como una hepatitis, insuficiencia hepática, cuando vemos a esos niños colestásicos, ¿no? Que no sabemos si es atresia, si es TORCH, el PCR se debe pedir de sangre, ¿no? Ojalá haya quedado claro esto para saber de dónde se pide la prueba según si es localizado, si es según en el sistema nervioso central o si es diseminado. ¿Cuál es el tratamiento? Aciclovir durante 21 días. Y si es localizado, se puede poner este tipo de soluciones como la trifluridina, por ejemplo, el 9% que hay en Bolivia. El ganciclovir al 0,15% en forma local, si hay lesiones locales, como a nivel de piel, ojo y boca. Bueno, espero que no lo esté aburriendo hasta este momento. Aquí quiero presentarles una foto de los primeros médicos de mi hospital, el Hospital del Niño Dr. Ovidio Alea Uría, el año 1973. Y no sé qué notan ustedes ahí. Lastimosamente no pueden hablar ustedes, ¿no? Porque está solo en el auditorio virtual, pero sí, seguramente muchos ya han notado algo, que, ¿no? Hay una sola mujer. Fíjense cómo antes la pediatría, los varones dominábamos, ¿no? De 10 de aquí 20 a 1, creo. Ahora, pues las damas son las que dominan los hospitales pediátricos. Felicidades a todas las damas, ¿no? Yo te tengo otra foto donde está la foto actualizada, donde dice más mujeres que varones. Pero fíjense aquí al principio cómo los varones, ¿no? Eran prácticamente tenían la mayoría absoluta en la práctica de la pediatría en Bolivia y seguramente en todo el mundo también. Esa era la doctora
Renata Goldberger, una profesora que muchos de nosotros hemos tenido el placer de haberla conocido. Y ahí está. ¿Qué hay de la toxoplasmosis? No me voy a detener mucho aquí. La toxo produce convulsiones, corioretinitis, hidrocefalia, calcificaciones, hepatomegalia, podemos quedar ciegos. Esta toxoplasmosis es terrible, ¿no? Más aún en un país en desarrollo como el nuestro. Fíjense, es la zoonosis más frecuente en el mundo. Miren la prevalencia, está el 90%, ¿no? Igual en Bolivia no tenemos datos muy claros, pero ya no, señalo esta del Brasil, porque nosotros no debemos estar mejor. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros hacemos un barrido de quienes tenemos toxoplasmosis de todo el auditorio, probablemente más del 50% vamos a salir positivos para toxoplasmosis. Tampoco es una novedad que tengamos toxoplasmosis, solamente que nuestro sistema de defensa es tan bueno que no ha dejado que tengamos problemas. Pero otra cosa es en infección congénita, y de eso vamos a hablar. No los voy a aburrir con el ciclo de infección. ¿Cómo se adquiere la toxoplasmosis? A través de heces de los gatos, pero no es lo único. Carne cruda, frutas mal lavadas, vegetales, a través del trasplante, ¿no? Que poco practicamos en Bolivia, y en forma transplacental, es en forma vertical. La mamá se lo pasa al bebé. Miren, hay una infección que es adquirida y congénita. La adquirida ya comienza al año, y a los 21 años, ya prácticamente en la mitad, ya estamos infectados. Y fíjense, la congénita es poco frecuente, se describe en 1 a 1000 nacidos vivos, y miren, la mayoría son asintomáticos, pero ojo, ¿se acuerdan que en citomegalovirus al asintomático no se lo trataba? Ni tampoco al herpes, pero en toxo sí se trata, como les voy a mencionar, pues voy a presentar en los siguientes cuadros. Y un grupo de sintomáticos del 10%. El riesgo de transmisión, esta flecha hacia abajo, es mayor mientras el periodo de embarazo es mucho mayor. Es decir, es menor en el primer trimestre y así va aumentando hasta el tercer trimestre. Pero, ¿no? Mientras más tempranamente se infecta el bebé a través de la placenta, el 60% de los bebés pueden llegar a tener lesiones graves, ¿no? Por eso, mucho cuidado con la toxoplasmosis. ¿Y qué es lo que debemos hacer? De eso vamos a hablar. Miren, se puede presentar en los primeros meses de vida, pero también se puede manifestar tarde en la vida, o sea, uno de esos asintomáticos que no lo hemos tratado, pasa 15, 18 años y empieza a tener problemas visuales que lo pueden llevar inclusive hasta la ceguera. Por eso es importante tomar muy en cuenta la toxoplasmosis cuando van a nacer un bebé. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Miren, hay 4 escenarios. Hay un escenario, de un bebé que nace con una prueba de IgG negativa, IgM positiva, una IgG positiva, IgM positiva, IgG negativa, IgM negativa, IgG positiva, IgM negativa. Explicarlo así es muy aburrido. Pero aquí tengo una gráfica que tal vez nos va a poder ayudar a entender mejor. Aquí tenemos una situación número 1. Yo les pregunto, queridos colegas, compañeros de salud, ¿qué pasa si una embarazada les viene así, ¿no? Con una prueba IgG negativa e IgM negativa. ¿Me preocupo o no me preocupo? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, seguramente algunos han dicho, dicen, no me preocupo porque está negativo, la mamá no está infectada. Y de pronto otros dicen, no, yo no me preocupo, ¿no? Pero aquí, con una embarazada que sus pruebas salen negativas, sí debemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque no tiene nada de defensas y es una mujer susceptible a infectarse de toxoplasmosis y pasárselo al bebé, obviamente. Entonces aquí, ¿qué significa esto? Que es una embarazada susceptible. Pónganse el caso. IgG negativo, IgM negativo en la embarazada.
¿no? Y a veces se lo interpreta de diferente forma. Ah, doctor, soy negativa, estoy feliz. No, no, yo como médico no estoy nada feliz. Yo hubiese preferido que ya estés infectada antes de embarazarte, ¿no? Ahorita eres susceptible, o sea, pues no tienes nada de defensas. ¿Qué significa? Que te puedes infectar. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer como atención primaria? Pues las medidas profilácticas. ¿Cuáles son las medidas profilácticas? Que esa señora susceptible, porque no tiene nada de defensas, se lave bien las manos, lave bien las frutas, limpie bien los cuchillos, evite manipular la tierra, evite tener contacto con materiales fecales de gatos, mejor si no tiene gatos, evitar verduras de dudosa procedencia, mejor si no come afuera, pienso, que la carne, o sea bien, bien cocida, y evitar comer en la calle, según los chilenos, y yo también estoy de acuerdo. Y eso que creo que la calle de los chilenos debe estar mucho más controlada que nosotros de comidas, creo, pero una mujer susceptible, nosotros como atención primaria, y aquí viene la atención primaria, ¿no? Aquí no somos los del tercer nivel, ni los del segundo, ¿no? Aquí es donde ya tenemos que reaccionar y que cuidar a nuestra embarazada de que no se infecte en ese primer escenario que he mencionado. Fíjense este escenario. Situación número 2, la IgG positiva y la IgM negativa. ¿Qué opinarían de esto? ¿No? ¿Me preocupo o no me preocupo? Probablemente algunos dirán, ¿no? Me preocupo porque está positivo la IgG. Otros dirán, no me preocupo, ¿no? ¿Qué creo que está pasando acá? Aquí realmente no me debo preocupar. Y este es un escenario que es muy frecuente en la consulta. Doctor, necesito interconsulta por infectología y no sé qué. Porque tengo positiva para toxoplasmosis, o sea, ves IgG positivo, ¿no? Y nos toca decir a los que manejamos esto, pediatras, infectólogos, otra persona que se ubica en este tipo de pruebas, decir, más bien, señora, felicidades porque tiene IgG positivo. Pero ¿cómo felicidades? Pues significa que ya tiene defensas, ¿no? Y usted, ¿no? O sea, ya no es una mujer susceptible. Y obviamente su bebé no corre riesgo de que se pueda infectar a través de su embarazo, una posible infección con toxoplasmosis, ¿no? Este es el mejor escenario, que la embarazada esté más al contrario, con IgG positivo, que significa que ya se infectó y tiene defensas, ¿no? Esta embarazada que ya está positiva, ¿no? Y esto es una broma, por si acaso, lo que voy a decir, no que coma carne cruda, que no lave las verduras, que se vaya a la calle, no es cierto, ¿no? Pero igual que se cuide, ¿no? Pero esta señora ya está mucho más protegida. Muy bien. Y fíjense este escenario de IgG positivo e IgM positivo. ¿Cómo es? ¿Aquí está infectada o no está infectada? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es dividir si la embarazada tiene menos de 4 semanas o más de 4 semanas. Si es menos de 4 semanas, le pido la prueba de test de avidez de IgG y esto sí hacemos en La Paz, por lo menos. Me llamó la atención que en Santa Cruz no lo hacían. Esto se hace en la prueba en la unidad de INLASA, perdón, en INLASA. Desconozco si lo hacen en CELADIS, pero en INLASA lo hacen y lo hacen muy bien. De tal modo que si es de alta avidez, significa que la infección es de mucho tiempo y no debo preocupar. Pero si es de baja avidez, la infección es reciente y debo tratar esta embarazada. Pero si tiene más de 16 semanas, con este escenario, ambos anticuerpos positivos, debo tratar a la embarazada. Finalmente, este escenario 4, donde el IgG es negativo y solo está positiva la IgM, ¿no? A esta es una embarazada con alta sospecha de infección aguda y debo tratar. Probablemente pedirle otra prueba más, puede ser, pero yo ya tengo que pensar en tratar. ¿Cómo se trata la embarazada? Antes de las 16 semanas con espiramicina, después de las 16 semanas con pirimetamina, sulfadiazina, ácido folínico. Lastimosamente no tenemos en el país. Utilizamos otro tipo de antibióticos que lo podemos comentar después. Y en el recién nacido,
¿no?, de elección es la pirimetamina, sulfadiazina y ácido polínico, y estos son los alternativos, ¿no? He visto que por lo menos en La Paz lo que más utilizamos es el cotrimoxazol, pero no es el de elección. Me faltan dos más y con esto termino. Aquí voy a correr por el tema del tiempo. Denme 7 minutos más, por favor. Hepatitis B. Esta es una paciente real, mire, más de 6 meses con antígeno de superficie. Pero fíjense, hemograma normal, transaminasas normal, ecografía normal, con respecto al hígado, obviamente. No les muestro sus pruebas, aquí créanme, antígeno de superficie positivo, se ha hecho en otro laboratorio, todos positivos. La señora embarazada, la señora está, quiere embarazarse, es una señora que quiere embarazarse, y está con antígeno de superficie positivo. O sea, ¿se puede o no se puede embarazar? ¿No? Entonces, fíjense, la hepatitis B, cuando es la transmisión congénita, es del 90%, pero se puede prevenir. ¿Cómo se previene? Enseguida les voy a mostrar este gráfico, que yo sé que está muy difícil leerlo, pero esto se puede prevenir, ¿no?, con gamma globulina, con la vacuna, y la gamma globulina hiperinmune reduce la infección de un 90% a un 10%. Entonces tengo que vacunarlo y ponerle gamma globulina intravenosa. Pero fíjense, pero también tengo que evaluar a la mamá, ¿no? Si la mamá tiene transaminasas normales, carga viral indetectable, ¿no? Entonces, le han dado tratamiento con tenofovir. Entonces, lo más probable es que inclusive solamente la vacuna sin gamma globulina salga bien esta vacuna. Pero si tiene carga viral alta, transaminases normales, o este escenario donde la carga viral de virus de hepatitis B es mayor a 200,000 unidades, y esto también se hace en Bolivia por si acaso, la posibilidad de fracasar en la prevención es alta, aún poniéndole gamma globulina hiperinmune. Por eso, todo bebé que nace de una mamá con antígeno de superficie positivo, no solamente veamos el antígeno de superficie, veamos cómo están las transaminasas de la mamá, la ecografía, y tenemos que hacer todo lo posible para pedir carga viral para hepatitis B. ¿Qué hay de la hepatitis C? Hemos tenido casos de hepatitis C en nuestro hospital, ¿no? Fíjense, tenemos datos en Bolivia de hepatitis C. Miren, más que B, inclusive 21,000 de C versus 12,000 de B, ¿no? No, voy a pasar esto rápido por la hora. La buena noticia es que la hepatitis C ya tiene un tratamiento, ¿no?, curativo en más del 90% de los casos. Es carísimo, pero lo tenemos en Bolivia. Este jugador de fútbol ha donado, no me acuerdo, 300 tratamientos de hepatitis C. Lo voy a pasar rápido, discúlpenme, ¿no? Y aquí tenemos un bebé de 14 días con hepatomegalia y tiene una prueba antivirus hepatitis C, ¿no? Realizamos a la mamá la prueba y también tiene antivirus hepatitis C. ¿Son los anticuerpos de la mamá o el bebé tiene realmente hepatitis C? Se hace la carga viral a la mamá, que también se puede hacer en Bolivia, concretamente en el INDASA, y es donde lo pedimos, es indetectable. ¿Qué significa? Que el bebé no tiene el virus de la hepatitis C. Fíjense, la transmisión vertical es mucho menor que la ALBES, apenas 5%. Hay una coinfección con VIH, que lo paso rápido, ¿no? Pero los que se infectan, el 50% llegan a ser crónicos asintomáticos y un 30% sintomáticos, ¿no? ¿Qué debo hacer con un bebé que nace con hepatitis C? Como muchos aclaran, si yo veo que realmente el bebé posiblemente está infectado, le pido otra prueba a los 18 meses. Si es negativo, está infectado y tengo que pensar en tratamiento. Si es positivo, significa perdón, está al revés. Si es negativo, no infectado, y si es positivo, es infectado. Pero mi algoritmo que lo hice es al revés. Y ya esta es la última, ¿no? Disculpen por haber corrido, pero no quiero ser abusivo con el tiempo. Esto pasa muy frecuentemente, seguro les ha pasado a ustedes, ¿no? Que tiene rubiola, IgM positivo, IgG negativo.
¿no? Entonces, esto sí es grave, que una embarazada tenga IgM positivo peor hasta el cuarto mes es terrible. La posibilidad de secuelas graves en el bebé es altísima, que la mitad de los bebés. Por eso en otros países, como en otros países desarrollados, por ejemplo, se permite hasta el aborto en una mamá que tiene IgM positivo para rubiola, ¿no? Esto pasa muy frecuente, pero no olviden que Bolivia ya no informa rubiola desde hace ya prácticamente más de 15 años. Está eliminada la rubiola de Bolivia. O sea, el que encuentre una rubiola en este tiempo, no sé, tendría que recibir algo así como un premio, ¿no? Porque ya no encontramos rubiola en Bolivia. ¿Qué pasa cuando nos presentan este tipo de pruebas? Lo más probable es que el laboratorio no esté bien, ¿no? Que sea un laboratoriazo, como decimos. ¿Qué debo hacer? Mandar a toda prueba positiva antes de hacer asustar a las mamás. Hay que enviarlo a un laboratorio de referencia. Nosotros, concretamente, creo que en toda La Paz los mandamos a Milasa, es otro laboratorio de investigación, y determinar si realmente subió. Todas las veces que nos ha pasado, que son decenas, ¿no? Famosas rubiolas positivas en las mamás, que son mamás, y ninguna era. Entonces, hay que mandarlas a un laboratorio de referencia, porque si realmente hay una rubiola en Bolivia, es que no está en nada. Bueno, muchísimas gracias. Corrí un poquito en las últimas, porque también seguramente nuestros panelistas tienen mucho que contar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Velasco. Yo creo que ha sido una explicación bastante clara. Bueno, son varios temas, ¿no? Y bueno, por lo menos los aspectos claves, los tips, como diríamos, pues han sido puestos los medios. Vamos a empezar con la primera panelista. Por favor, si podría decirnos su opinión o dar una intervención. Doctora Vilma. Sí. Hola, buenas noches. En primer lugar, agradecer a la Sociedad de Pediatría por la invitación. Felicitar al doctor Velasco por esta presentación que ha sido muy explicativa. Yo pienso que todos han debido aprender, o por lo menos ha motivado la curiosidad, ¿no? De saber por qué existen estas enfermedades. ¿Qué podría aportar yo? ¿Qué se puede decir? Estas infecciones congénitas y perinatales corresponden a un evento infeccioso que puede afectar al feto durante la gestación, en el periodo intraparto y después del parto. El impacto de estas infecciones nos llama la atención que algunos pueden ser asintomáticos o algunos pueden ser sintomáticos. Entonces nosotros como pediatras, médicos generales y otros, pues tenemos que reconocer cuando vayamos a realizar la atención prenatal a la mujer embarazada y la atención del recién nacido. Por ejemplo, en el embarazo o en el prenatal, pues como lo ha dicho el doctor Velasco, pues tenemos que hacer una anamnesis exhaustiva sobre qué enfermedades ha tenido la madre, buscando específicamente en toxoplasmosis, citomegalovirus. Herpes. Estas enfermedades, como son virales, algunas mujeres o las señoras embarazadas pueden haberla cursado y no se han dado cuenta. A veces solamente se manifestó por fiebre o en algunos casos han tenido adenopatías y pues la han pasado. Entonces, durante el control prenatal es importante que el obstetra, el médico que está a cargo de la mujer embarazada, pues pueda ver si existen o no factores de riesgo para estas infecciones congénitas. Y una forma de podernos dar cuenta es el estudio de la ecografía, ¿no? Ecografía prenatal o ultrasonografía. A partir de las 21 semanas, pues uno ya puede darse cuenta si algo no está yendo bien. Uno de los síntomas o signos importantes de las infecciones congénitas es el bajo peso o la prematurez. Y aparte de eso, puede decirnos el obstetra que ha encontrado
hidrocefalia, ventriculomegalia, hepatosplenomegalia, calcificaciones, puede haber oligohidramios o polihidramios que ya nos están avisando que ese producto no está viniendo bien. Ya durante la atención del parto también tenemos que ver si no tiene la madre enfermedades virales, así como el herpes zóster, si tiene lesiones o está en una enfermedad activa, para ver qué tipo de nacimiento le vamos a ofrecer, si es parto o es cesárea. Y si nosotros tenemos la posibilidad de tener algunos estudios de la mujer embarazada, ya sea serología para toxoplasmosis, para citomegalovirus, entonces ya al momento del nacimiento o en la atención que nosotros vamos a dar al recién nacido, pues tenemos que hacer un examen físico exhaustivo, el peso y ver la clínica que va a presentar. Y como se menciona, algunas enfermedades no siempre la van a manifestar al nacimiento, sino durante, vaya creciendo a los meses o hasta el año, ¿no? ¿Qué puedo hablar sobre el citomegalovirus? Se dice que esta es una enfermedad, como lo ha dicho el doctor, que la mayoría ya lo ha presentado en su vida, ya para la edad adulta, o por lo menos las mujeres embarazadas, un 50% ya ha tenido esa enfermedad. Y que sería muy bueno que ya la haya tenido para que no agarre una infección primaria en el embarazo, porque ese sí tendría complicaciones en el recién nacido, o por lo menos se transmite un poco más. En el examen físico del recién nacido de este tipo de enfermedades congénitas, nosotros al nacimiento tenemos que revisar. Si tiene un bajo peso solo, no nos llama la atención, pero si aparte del bajo peso tenemos ictericia, tenemos petequias, tenemos hepatoesplenomegalia, o tenemos microcefalia, que es muy importante medir el perímetro cefálico y ver en qué percentilo se encuentra el recién nacido, entonces ya podemos abordarlo buscando y pensando en estas enfermedades congénitas. Por ejemplo, en los prematuros es un poquito más difícil, ¿no? A veces nosotros encontramos hepatomegalia, trombocitopenia y pensamos que lo más probable es una sepsis y puede que se nos confunda y realmente esté cursando con una enfermedad de este tipo, ¿no? ¿Qué más podría decirles? Pues es bien importante la prevención para evitar esto, porque ustedes han escuchado que la sordera, la ceguera y el retraso psicomotor o del desarrollo psicomotor, daño neurológico es muy severo en estos recién nacidos que hayan adquirido esta infección congénita. Entonces, para el citomegalovirus, la prevención muy importante es siempre el lavado de manos, la limpieza, sobre todo las personas o las mujeres embarazadas que no estén en contacto con niños o que siempre estén todo con cuidado, ¿no? Con el aseo, la limpieza, porque esta se puede transmitir por secreción salivales, secreciones de diferente tipo. Y lo mismo en la toxoplasmosis, han visto que si nosotros tenemos cuidado en nuestra alimentación, si tenemos mascotas también desparasitarlos, tener cuidado en el cuidado de su limpieza de las heces de estos animalitos, pues podemos evitar contagiarnos, ¿no? Lo más importante pienso que es la prevención y sobre todo la información a todas las mujeres y a las mujeres embarazadas para evitar este problema. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, doctora Quispe. Y ahora le doy la palabra a la doctora Caballero. Sí, muy buenas noches. Felicito al doctor por tan brillante exposición, ha aclarado bastantes dudas también con respecto al tema. Agradecer a la Sociedad de Pediatría por haberme invitado y hacerme partícipe de estas charlas tan importantes que vienen también a ser de seguimiento, ¿no? Yo lo que podría conversarles, trabajo en un hospital público, es muy diferente tal vez la dinámica, ¿no? Y tal vez el doctor Víctor Hugo me pueda apoyar en esto. Hay muchas madres que no hacen control prenatal, muchas madres que realmente tienen el parto en la casa.
lamentablemente los niños llegan 3 semanas después con una clínica muy florida y que al final se logra hacer el diagnóstico. Y hemos visto también niños que llegan ya a los 3, 4 meses, ¿no? Con retraso psicomotor, alteraciones en los ojitos, el retraso del desarrollo y prácticamente una falla hepática también. Entonces, considero que es importante, ¿no? Tratar de incidir en lo que es la atención de primer nivel para la prevención y también para el cuidado del recién nacido. Nosotros atendemos a los niños, están 24 horas en sala común y luego van a la casa y son seguidos por primer nivel. Entonces, todas estas patologías que dentro de mi punto de vista, producen secuelas graves, muchas de ellas, y que pueden llegar a afectar la vida de estos niños, ¿no? En larga data, como la toxoplasmosis, ¿no? Que tengan una ceguera a los 20 años, que a los 3 años tengan alteración hepática o una falla hepática grave, que no hayan sido tratados ni hayan sido derivados mucho antes a un tercer nivel o hayan podido acceder a un tratamiento. Creo que es importante. También considero que el seguimiento de estos pacientes tiene que ser siempre multidisciplinario, ¿no? No podemos quedarnos solamente con el tratamiento del medicamento que nos va a ayudar, sino también el seguimiento es importante. Valoración oftalmológica, el seguimiento de los potenciales auditivos que se puedan hacer, el desarrollo psicomotor en el primer nivel o ya sea en el hospital. Es muy importante, ¿no? Es muy triste ver pacientes que llegan al año de edad y los tengamos que derivar con ceguera o los tengamos que derivar con una falla hepática o recibamos pacientes, ¿no? Que con un desarrollo psicomotor totalmente inadecuado para la edad que tienen. Entonces, considero que el aspecto multidisciplinario que tienen este grupo de enfermedades del TORCH es importante, ¿no? Además de que dentro de nuestra labor, como decía la doctora Vilma, debería estar el poder capacitar y el poder dirigir a los pacientes y a los recién nacidos que son asintomáticos a que se haga un seguimiento no precoz durante el primer mes de vida para que los niños que tengan alguna alteración o presenten alguna clínica en este tiempo de edad puedan ser referidos a un segundo o un tercer nivel donde se pueda dirigir los laboratorios, dirigir el tratamiento y el seguimiento adecuado, ¿no? Y ya con la contratransferencia también a centros de salud de primer nivel, cosa que no sean abandonados en la escalada, ¿no? De llegar al diagnóstico y llegar también al tratamiento. Es lo que podría acotar, ¿no? Todo lo que hemos podido escuchar en tan brillantes conversaciones. Yo tengo una pregunta en especial para el doctor Velasco y me gustaría que me aclare un poquito. Hay algunos artículos que refieren que el citomegalovirus que esté activo en la madre puede pasar por lactancia materna, ¿no? ¿Qué usted recomendaría, doctor? ¿Suspender la lactancia materna, lo mismo con toxoplasmosis activa o es mejor no hacerlo? Se recomienda mantener la lactancia materna. La lactancia materna, de hecho, le va a conferir muchas defensas desde el punto de vista adaptativo y adquirido también, y tanto para citomegalovirus como para toxoplasmosis. Y si se infectara con citomegalovirus en la lactancia, que es una probabilidad bajísima, o sea, tremendamente rara, ¿no? Sería una adquirida y las secuelas no serían definitivamente como una congénita. Muchas gracias, doctor. No, ustedes. Bueno, ahora vamos a abrir espacio para preguntas. Muchísimas gracias, doctor Velasco, doctora Caballero, doctora Quispe. Bueno, mientras nos hacen llegar sus preguntas, tal vez un poquito, doctor Velasco, también le hago esta pregunta, si podría aclarar de las famosas pruebas serológicas TORCH, ¿no? Son las pruebas que usualmente se piden en primera instancia y las que usualmente hace alarmar al médico que lo solicita. No sé qué nos podría decir, qué tan válido es, qué tanta importancia le debemos dar a estas pruebas. Sí, bueno, la autora Diana Parra, pues también
yo sé que ha visto, ¿no? Como estas pruebas TORCH, entre comillas, nos traen tanta confusión, ¿no? O sea, creo que cada situación es diferente. Si hay algo positivo, yo creo que se lo debe seguir estudiando. La validez de las pruebas serológicas de anticuerpos en forma rutinaria para TORCH, hay que saberlas interpretar y no darles el estigma de positivo. En el caso de citomegalovirus, por ejemplo, hemos visto que el diagnóstico se hace con PCR, no se hace con pruebas serológicas. Lo mismo en herpes tipo 1, tipo 2, dependiendo si es diseminado, dependiendo si es localizado, o dependiendo si es a nivel neurológico, el diagnóstico es con PCR y los localizados con sangre. Con toxoplasmosis hay que interpretar, recurrir a otras pruebas de mayor sensibilidad, como las pruebas de avidez. Entonces, las pruebas serológicas, así respondiendo a lo que dice la doctora Diana Parra, porque creo que ella está identificando un problema que de pronto lo pedimos mucho, pero hay que tener mucho cuidado en la interpretación y estigmatizar a un bebé de que tenga una infección congénita. Seguramente les ha pasado como a nosotros, ¿no? Que pedimos pruebas de TORCH y sale todo positivo. No sé si les ha pasado. Toxo positivo, citaboilosis positivo, herpes positivo, Epstein-Barr positivo y todo positivo, ¿no? Entonces, 5 cosas positivas y eso no puede ser. Lo que pasa también, no olviden que la mayoría de estas infecciones congénitas, como el citomegalovirus, el herpes tipo 1, la varicela misma, son virus herpes, por ejemplo, y producen reacción cruzada en las pruebas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en pedir las pruebas serológicas y saber por qué se las está pidiendo, ¿no? Entiendo lo que dice la doctora Parra, y creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Cuando alguien de pronto dice, no, pedile TORCH, ¿no? O sea, suena muy espectacular, no es tanto así. Gracias. Espero que se haya entendido. Claro que sí, doctor. También recordar una recomendación que alguna vez nos hicieron de INLASA, que es el centro de referencias, sobre todo para rubiola, ¿no? Que en muchos laboratorios, bueno, la obligación de todo laboratorio que ofrece este tipo de estudio es validar su prueba, ¿no? Entonces, existen diferentes marcas de la vez que nos comentaban. Sin embargo, no todas llegan al estándar que dicen. Entonces, el INLASA tiene una lista de pruebas específicas que están validadas por ellos y que sí se podría, no sé, tal vez sí tomarlas en cuenta, ¿no? A veces acotar y pues vamos a empezar con las preguntas. Bueno, al momento no tenemos muchas. Les recordamos que pueden hacernos llegar al chat. La primera pregunta es de La Paz. Dice, en La Paz, ¿dónde podemos obtener la vacuna de la varicela y hasta qué edad pediátrica se puede aplicar? Si el expositor o alguno de los panelistas quisiera responder. Sí, claro, si me permite la otra Parra. Lastimosamente no tenemos la vacuna de varicela. Bolivia ni siquiera en forma privada. Antes sí, pero no la tenemos. Hay países que ya están vacunando contra varicela en forma rutinaria, está en el calendario vacunal. Y no estoy hablando de países como Estados Unidos, sino países de Sudamérica ya prácticamente, si no es la mitad, si no es más de la mitad, por lo menos la mitad ya está vacunando de los países sudamericanos contra varicela. Pero si lo tuviéramos, se puede poner a cualquier edad, siempre y cuando obviamente no haya tenido varicela. Muchísimas gracias. Y después del año. Ah, ok. Para la doctora Quispe, en el prematuro, ¿en qué semana de nacido sugiere solicitar las pruebas para TORCH? Hola. El manejo del prematuro es igual que del recién nacido de término. Si nosotros estamos sospechando que ese neonato tiene una de estas infecciones congénitas, entonces tenemos que abordarlo durante las primeras 2 semanas de vida, ¿no? Solicitar los exámenes dependiendo qué enfermedad congénita estamos buscando. Perdón, yo quería hacer una pregunta al doctor Velasco. Esto de la prueba de avidez de la
inmunoglobulina de la IgG, ¿a qué se refiere? Antes no había, ¿no? Ahora ya ha empezado, incluso ya lo están haciendo en laboratorios particulares. Sí, cuando la prueba de avidez tiene que ver con la titulación de anticuerpos. Cuando la titulación de anticuerpos es alta, significa que esa IgM positiva en la mamá, ¿no? Porque no olviden que la IgM puede estar positiva hasta 9 meses en toxoplasmosis. Significa que es inclusive antes de que la mamá se embarace. Entonces, la mamá ya está protegida y el bebé obviamente directamente. Pero si la prueba de anticuerpos tiene una titulación baja, una titulación de avidez baja, significa que la infección en esos primeros 4 meses es reciente y esa mamá es candidata a tratamiento. Es para definir que una mamá que tiene una prueba IgM positiva e IgG positiva es para definir en los primeros 4 meses si le damos o no le damos tratamiento a la mamá para prevenir la transmisión vertical con el bebé. Ojo, son los primeros 4 meses. Es un periodo bien delicado. Continuamos con las preguntas. Una pregunta muy interesante. Nos dice, ¿qué opina de la aplicación de la vacuna de la hepatitis B en el recién nacido, a pesar de que la madre sea negativa? Bueno, si yo sé que la mamá es negativa, no habría necesidad de poner la hepatitis B al recién nacido, ¿no? En las primeras 12 horas, como se hace en otros países. Tal vez podríamos cambiar la pregunta y decir, ¿por qué en Bolivia no vacunamos contra hepatitis B a todos los bebés en el periodo de recién nacido? Y la respuesta es que teóricamente Bolivia tiene menos del 2% de prevalencia de hepatitis B, entonces la posibilidad de transmisión vertical al bebé es bajísima. Por eso es que no ponemos al nacimiento. Pero esos datos son del año 1992. Es oportuno que a través de nuestras autoridades volvamos a hacer la pesquisa y determinar cuál es la verdadera prevalencia de hepatitis B en Bolivia. Si encontramos que es más del 2% como prácticamente todos los países, no sé por qué nosotros tendríamos que ser diferentes, tendríamos que poner en forma rutinaria la vacuna de la hepatitis B en las primeras horas que nace el bebé. Esa es la explicación de por qué en Bolivia no se pone. Muchas gracias, doctor Velasco. Continuamos con las preguntas. ¿Cuándo solicitar una prueba para toxoplasmosis en la mujer embarazada? Bueno, en Bolivia la prueba de toxoplasmosis no está dentro del calendario vacunal, perdón, dentro del control prenatal. En otros países, la prueba de toxoplasmosis inclusive se la pide antes de que la mujer se embarace, ¿no? Es decir, una dama que se va a embarazar sale positiva, entonces está eximida del peligro de toxoplasmosis durante el embarazo y que se lo pase al bebé. Ya en otras comunidades ya se trabaja el tema de TORCH antes de que la mujer se embarace, no durante el embarazo, porque durante el embarazo nos puede jugar medio, o sea, puede haber un mar de dudas si la mamá está infectada o no, pese a los protocolos que les he presentado, ¿no? Y en todo caso, sí se podría realizar a la mujer embarazada, ¿no? Especialmente si yo pienso que es una mujer susceptible, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? En todo caso, hay que tener más cuidado de las que más se cuidan. No sé si lo explico. Es decir, una dama, estamos hablando del embarazo, lastimosamente voy a tener que hablar de las damas, que de pronto come carne medio cruda, dos cuartos y tiene gatos antes de que se embarace, es muy probable que ya esté infectada de toxoplasmosis, más bien le sirve para proteger al bebé.
pero una mujer muy meticulosa, súper higiénica, muy pulcra en ese aspecto, más bien ellas son las que más riesgo tienen de no tener toxoplasmosis. No es una recomendación necesariamente las que menciono, pero por el tema que estoy mencionando de hábitos, podrían ser más susceptibles. La recomendación en todo caso, de pronto, en una situación más controlada en nuestro país, debería ser realizar toxoplasmosis a las damas, inclusive antes de que se embaracen. Muy bien, yo creo que ha quedado bastante claro este aspecto. Solo tenemos ya 2 preguntas más. En relación a la varicela, pues nos preguntan si es necesario las 2 dosis de esta vacuna. Y sí es necesario las 2 dosis, al primer año y a los 5 años. Y esa pregunta, entiendo, lo que pasa es que primero dijimos 2 dosis, luego se cambió a 1 dosis, pero ahora otra vez se ha vuelto a 2 dosis porque se vio que con 1 dosis no era suficiente para proteger de una manera adecuada a un niño contra la varicela. Nuevamente, les reitero, no tenemos la vacuna de varicela ni en forma privada. Y aquí quisiera hacer hincapié en algo, Dayana. No, seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Ese discurso de que me están trayendo a la vacuna de varicela desde Santa Cruz, desde Brasil. A ver, yo tengo muchas dudas al respecto. Primero, si la están trayendo es de contrabando. La vacuna de la varicela es una vacuna viva, ¿no? Si no se la trae con cadena de frío, una cadena de frío muy, muy meticulosa, ¿no? Inclusive mucho más que la de COVID-19, por lo menos de las inactivadas que tenemos, ¿no? O sea, nos están poniendo agua, ¿no? Entonces, yo honestamente así lo digo muy claramente, no sé qué opinas tú, Dayana, y los participantes, o sea, una vacuna de contrabando, de esas que nos ofrecen que las traen, que o sea, las trajo seguramente su cartera. No deberíamos comprar y deberíamos desalentar que la gente compre esas vacunas que a propósito son carísimas, ¿no? Y sabemos que los papás por sus hijos hacen todo. Claro que sí, doctor, completamente de acuerdo con usted. No, el contrabando, el mal manejo de las vacunas, pues no nos van a ofrecer ningún tipo de protección. Y bueno, ya con las últimas preguntas, como medida de la vacuna de la hepatitis B, ¿es recomendable hacer la prueba de hepatitis B a la madre o al bebé al nacer? Pero dentro del control prenatal está, ¿no? La hepatitis B. Está la hepatitis B. Entonces sí deberíamos pedir a toda mujer embarazada. Pero si de pronto no sé y el bebé ha nacido asintomático, si de pronto yo pienso que hay algún factor de riesgo, pues sí debería pedir la prueba de hepatitis B y C, seguro que sí. Pero deberíamos pedirla ya en el embarazo. Muchísimas gracias, doctor Velasco. Y pues una yapita en las preguntas, una pregunta muy interesante. Nos pregunta, ¿el padre puede ser transmisor de estas patologías congénitas? Por supuesto que sí. O sea, el papá a la mamá, en forma indirecta, claro que sí. Y de muchas otras más, ¿no? El VIH, el Zika, que no hemos hablado del Zika, ¿no? El Zika se transmite por los espermatozoides. Las últimas recomendaciones son hasta los 3 meses, ¿no? Una persona que, por ejemplo, un varón, por ejemplo, que ha ido a un lugar endémico, en un momento endémico, y existe la posibilidad, de pronto hasta tal vez remota, pero es la posibilidad que se haya infectado con Zika, de pronto tuvo fiebre, qué sé yo, el tiempo que fue, digamos, a un lugar endémico, pongámosle, no, es que no quiero decir ningún lugar, no quiero estigmatizar ningún lugar, pero sabemos los lugares que son endémicos de Zika, vuelve con su pareja y pues le puede infectar a través de los espermatozoides. Por eso una recomendación es utilizar métodos de barrera durante 3 meses.
en el caso de Zika, por ejemplo. Sí. Y en el caso de VIH, obviamente sabemos qué protecciones deben tomar las parejas. Muchísimas gracias, doctor Velasco. Muchísimas gracias a las panelistas, doctora Caballero, doctora Quispe. Bueno, es así que concluimos nuestra charla. Muy interesante. Nuevamente, muchas felicidades. Muchísimas gracias por la participación a todos los que estén conectados. Si gustan despedirse. Sí, hola. Para terminar, pues quería acotar lo que al inicio mencionó el doctor Velasco, pues en nuestro país no tenemos así como un normativo, ¿no? Para este tipo de enfermedades o infecciones congénitas, que deberíamos tal vez trabajarlo con la Sociedad de Pediatría y el Ministerio de Salud para tener ya protocolos estandarizados y que pues todos vayan siguiendo las normas para poder prevenir estas enfermedades, ¿no? Solo eso. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación nuevamente. Con respecto a lo que dice la doctora Vilma, creo que es muy importante, ¿no? Porque nos basamos en normas y nos basamos muchas veces en todo lo que el ministerio nos manda, ¿no? Así como el continuo de la vida. Y es mucho de esto que se maneja en áreas de primer nivel, ¿no? Como les había dicho, el área de primer nivel es un área que muchas veces deja un punto flaco con respecto a estas patologías que tienen gran repercusión, ¿no? Para la vida de pacientes que son sintomáticos. Como sociedad creo que deberíamos impulsar, ¿no? La solicitud de la doctora Vilma a que existan no solamente protocolos, sino también un seguimiento coherente y sin fallar de estas áreas de primer nivel. Me despido, muchas gracias, buenas noches, doctor Velasco, buenas noches a los participantes y a la sociedad. Y por mi parte, muchas gracias y saludar a dos amigas, al tres en realidad, la doctora Dayala Parra, a la doctora Vilma Quispe y a la doctora Angélica Caballero. Y también un saludo muy cariñoso, he visto el auditorio, muchos amigos allá y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Inti también. Gracias, doctores. Hasta la próxima semana entonces. Los esperamos. Buenas noches. Buenas noches.